Nos encontramos el día de hoy para trabajar un tema más dentro de la asignatura de lenguaje, es decir, en el área de comunicación. El tema que vamos a trabajar en esta mañana tiene que ver mucho con esa facultad exclusivamente humana que se caracteriza por el uso intencional de signos orales articulados y que se concreta mediante el habla. ¿Ya tienes idea de qué tema estoy hablando? Correcto, es sobre el lenguaje. Y el tema que vamos a trabajar en esta mañana es para ti, alumnos de tercer año de secundaria. Empezamos. El lenguaje. Tercero de secundaria. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el lenguaje? Claro, ¿verdad? Pues aquí tenemos una definición. La leemos para luego analizar. Dice, es la facultad exclusiva e inherente del ser humano que le va a permitir comunicar que sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, mediante un sistema de signos verbales o lingüísticos establecidos convencionalmente. Gracias al lenguaje, el ser humano puede expresar, puede dar a conocer todo lo que siente, todo lo que piensa, ¿no? Todo lo que desea, ¿verdad? Exacto. Solo los seres humanos poseemos un sistema altamente estructurado que nos permite expresar lo que pensamos y hace posible la comunicación con los demás. Es decir, si nosotros utilizamos un lenguaje limpio, entonces nuestro lenguaje va a seguir siendo así. Continuamos. Características del lenguaje. Las características que vamos a encontrar dentro del lenguaje son las siguientes. 1. Universal. ¿Por qué el lenguaje es universal? Porque todos los hombres lo utilizan en su interrelación, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, geográficas. Segundo, el lenguaje es racional. ¿Por qué es racional? Por ser la base del pensamiento que nos permite simbolizar o usar esa capacidad exclusiva del ser humano. Otra característica, el lenguaje es doble articulación. ¿Por qué es doble articulación? Porque se expresa como unidades portadoras de significado, es decir, a través de los morfemas, que a su vez están constituidos por unidades distintivas llamadas fonemas. Veamos otra característica más del lenguaje. El lenguaje es innato. ¿Por qué? Por ser una facultad o capacidad registrada en la naturaleza del hombre. Genéticamente está presente desde que nace como consecuencia de la evolución. ¿Quiere decir entonces desde que nosotros nacemos ya hacemos uso del lenguaje? Pues sí. Lenguaje es ilimitante. ¿Por qué es ilimitante? Porque determina la estructura de las lenguas. Es oral y escrito por los gestos, por los gritos, por los colores, por las señas o los iconos. Son formas de comunicación, pero no lenguaje. Continuamos. A ver, si observamos la pizarra, vamos a encontrar ahora ya no características, sino el lenguaje también posee funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Están divididas en dos principales. La primera que son básicas y las segundas que son secundarias. Dentro de las funciones básicas vamos a encontrar que el lenguaje puede ser representativo, emotivo o conativo. Y dentro de las funciones secundarias, el lenguaje se puede expresar fácticamente, metalingüísticamente, poéticamente. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Las funciones básicas fueron propuestas por un gran lingüista. ¿Cómo se llama este lingüista? Karl Müller. ¿Qué es lo que nos presenta Karl Müller? La primera función. ¿Cuál era? Representativa. Esta función es llamada también denotativa o referencial. Vamos a ver en qué consiste. A esta función se le conoce con el nombre de función declarativa, interactiva o informativa. El emisor trata sobre temas de la realidad, es decir, no va a fantasear, sino va a expresar lo que ve, lo que siente, lo que se da en un tiempo y en un lugar o en un espacio. Y los manifiesta de forma objetiva. Su mayor uso está ¿dónde?
en las noticias o en los documentos históricos. A su vez se relaciona ¿con quién? Con el referente. ¿Recuerdas quién era el referente? El referente, si nosotros recordamos un poquito, es un elemento de la comunicación, ¿verdad? Dice, en esta función el mensaje contiene o informa algo de la realidad. Por ejemplo, tenemos, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Los jóvenes asistieron a misa. Es un enunciado también que puede ser verdad. Pronto saldrán los resultados del examen. También es un enunciado que nos da a conocer. Hace demasiado frío. Lo haremos la próxima semana. Nadie ha logrado aún concluir la tarea. Entonces, si nos damos cuenta que en estos ejemplos vemos que se cumple la función representativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata sobre temas basados a una realidad. Segunda función, tenemos la función emotiva, llamada también expresiva o sintomática. ¿En qué consiste esta función? Dice que esta función se centra en el emisor, pues este expresa que sus sentimientos, sus emociones, y descubre algo muy importante en él. ¿Qué descubre? Su estado de ánimo y su punto de vista. Por ejemplo, dice, ay, ¿verdad? Expresamos algo cuando mencionamos ay, sí. Te quiero mucho. Eres lo más importante para mí. Te extraño como no tienes idea. Que vive en Perú. Te adoro cada día más. Entonces, si nos damos cuenta aquí, a través de estos ejemplos, la función emotiva se centra ¿dónde? Exclusivamente en el emisor. ¿Y qué es lo que hace? Permite que éste exprese sus emociones y sus sentimientos, que descubra, como ya lo hemos dicho, su estado de ánimo y dé a conocer su punto de vista. Continuamos. Tercera función, función conativa, llamada también apelativa. ¿En qué consiste esta función? Se le conoce también con los nombres de imperativa o exhortativa. Suenan, ¿verdad? Como que hemos ya escuchado eso en otro tema. Vamos a recordar o a traerlo a nuestra mente. A ver, desenvolvemos nuestras ideas. Dice, busca atraer la atención de ¿quién? Del receptor. ¿Para qué? Para lograr influir en su voluntad. Es decir, ¿a través de qué? De órdenes, de mandatos o de peticiones. Recuerda que la finalidad de la función conativa es mover la voluntad de ¿quién? En este caso, ¿de quién? ¿Emisor o receptor? Del receptor. ¿Para qué? Para que cumpla una orden, una súplica o conteste una pregunta. Tenemos un ejemplo. Cierra esa puerta, por favor. ¿Quién recibe esa orden? ¿El emisor o el receptor? El receptor. Se prohíbe fumar. Encuentras un cartel, ¿verdad? El cartel cumple la función ¿de quién? De emisor. Y el que lo recepciona, de receptor. Por favor, sírveme el café. ¿Quién recibe ese mensaje? El receptor. No bote la basura por la ventana del carro. Lo mismo. Entonces, con estos ejemplos demostramos que la función cognitiva se centra en quién, o trata de qué, de atraer la atención del receptor. Muy bien, continuamos. Ahora veremos las funciones secundarias. Estas funciones han sido señaladas, estudiadas y expresadas ¿por quién? Por este gran hombre llamado Roman Jacobson. ¿Qué es lo que nos plantea Roman Jacobson? Tres funciones. La primera dice la función fática. ¿Con qué nombre se le conoce esta función también? Con el nombre de contacto. Esta función está relacionada con el soporte físico ¿de quién? De la comunicación. Es decir, con otro elemento más. ¿Cuál es ese elemento? El canal. Muy bien. En esta función lo importante es la relación que se establece entre el emisor y el receptor como para iniciar, mantener o concluir que la comunicación. Exacto. Es, ¿verdad? Un contacto. Ejemplo. Aló, aló. ¿Verdad? Otro. ¿Qué calor? No. Buenos días. 1, 2, 3. Probando. ¿Me escuchas?
Exacto. Entonces, ¿cuál es la función o en qué consiste la función fática? En relacionarse, ¿no? O establecer entre el emisor y el receptor una función importante. ¿Cuál es? La relación que exista entre ellos. Continuamos. 2. Función metalingüística, conocida también como función de glosa. Dice, esta función busca mejorar la utilización del código a través de la explicación de su uso. Es decir, se emplea el lenguaje para estudiar y comprender el mismo lenguaje en sus aspectos ortográficos, semánticos, sintácticos, gramaticales. Tenemos un ejemplo. La oración posee una estructura bimente. ¿Es verdad? El sustantivo es una palabra variable. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. La oración se divide en sujeto y en predicado. La palabra murciélago tiene 4 sílabas. El núcleo del predicado es el verbo. El lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. Entonces, si nos damos cuenta, en esta función, ¿qué es lo que se busca? Mejorar la utilización ¿de quién? Del código. ¿A través de qué? De la explicación de su uso. Bien, continuamos. La función poética, llamada también estética. Ella agrega una serie de recursos expresivos como la metáfora, la rima, para llamar la atención de lo que se quiere decir. Esta función se relaciona con otro elemento de la comunicación. ¿Cuál es? El mensaje. Tiene que ver con las poesías y los refranes. Es decir, su uso más frecuente se da dentro de la literatura. Por ejemplo, eres la luz de mis ojos. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. A caballo regalado no se le mira el diente. Hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, esta función poética, ¿qué es lo que hace? Agrega una serie de recursos expresivos para llamar la atención de lo que se quiere decir. Continuamos. Ahora entramos a observar que dentro del lenguaje vamos a encontrar algunos planos. No esos planos que sirven para fabricar o construir algo en este sentido, sino aquí vamos a ver. El primero es la lengua. Has escuchado ya de ello, ¿verdad? Aparte de ser pues una parte de nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, la lengua, vamos a trabajarlo en el aspecto gramatical. Dice, se define como un conjunto o sistema convencional de signos verbales usados por una comunidad vinculada histórica, geográfica y culturalmente. Presenta las siguientes características. La primera, teórica. La lengua es teórica, quiere decir, debe ser escrita y analizada en función de normas o principios dados por una convención social. La segunda característica es más o menos fija, es decir, la lengua como sistema de signos se mantiene estable en un periodo determinado de tiempo a nivel sincrónico, pero esa estabilidad se rompe y presenta una posible variación en un periodo largo de tiempo en el nivel diacrónico o evolutivo. Siguiente característica, es social y psíquica. ¿Por qué la lengua es social? Porque se considera como producto creado por una comunidad lingüística. Y psíquica porque su estructura se desarrolla en el cerebro, donde las imágenes acústicas se relacionan con imágenes conceptuales. Eso quiere decir que es de naturaleza mental. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, hemos estudiado 4 características de la lengua. Ahora pasamos al segundo elemento del plan. ¿Cuál es? El habla. ¿En qué consiste el habla? Vamos a ver. Se dice que es el uso de sistemas convencionales de signos o la materialización individual de la lengua, mediante la que cada miembro de una comunidad emplea el sistema de signos de manera peculiar. El habla presenta también las siguientes características. La primera es práctica. ¿Por qué el habla es práctica?
porque se materializa tanto en sonidos articulados como de forma escrita, dentro del marco de nuestra interrelación cotidiana. Es variable. ¿Por qué es variable? Porque obedece al interés o necesidad de cada emisor, que se determina por su educación, por su cultura o por su madurez. Continuamos. Veamos otras características más del habla. Es individual. ¿Por qué es individual? Porque se manifiesta de manera diferente en cada integrante de una comunidad, con una proyección de su personalidad. Y es psicofisiológica en tanto a su realización, porque implica una actividad mental, es decir, una codificación, la participación de nuestros órganos, una articulación de sonidos y la materialización. Hasta aquí hemos estudiado las 4 características del habla. Continuamos. Ahora entramos a las variaciones de la lengua. La lengua posee o tiene 3 variaciones. La primera es dialecto o variación diatópica, la segunda es sociolecto o variación diastrática y la tercera es idiolecto o variación diafásica. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bien. Ahora estudiaremos las variaciones de la lengua. 1. Dialecto o variación diatópica. Es la variación geográfica o regional de la lengua. Esta se observa en diferentes aspectos que permiten identificar el lugar determinado de esa variedad del código. Tenemos ejemplos. Primero vamos a ver los aspectos, los ejemplos y los lugares. ¿Alguna vez has escuchado hablar o decir a una persona los ejemplos que estamos acá? Sí, no es ajeno a nuestra realidad. A ver, vemos. El primer aspecto, fonético. Aquí observamos la variación en la pronunciación de una palabra. Anaí come pescado. ¿Quiénes lo hablan o quiénes pronuncian? ¿O quiénes hablan de esta manera? Los chinchanos, sin ofender. Segundo, estoy feliz. ¿Quiénes hablan así? Los provenientes de Iquitos, los iquiteños. El aspecto morfológico. Aquí observamos la variación en la estructura de la palabra. Córtame el pelo chiquitito. Así dicen los cubanos. Aquisito nomás es pronunciado por los ayacuchanos. Continuamos. Semántica. Aquí la variación se da de significados de una palabra. Tenemos, ¡qué mona! Mona lo interpretan como linda. Y eso lo vamos a escuchar en los venezolanos. ¡Qué mona! Esto se refiere a un animal. Y eso lo pronunciamos los peruanos. Sintáctico. Variación en la estructura de la oración o frase. De la Juana, su hija es. ¿Quiénes hablan así? Los loretos. Los que provienen de Loreto. Lexicológico. Aquí la variación se da en las unidades léxicas y de un solo significado. Por ejemplo, estos 4 significan lo mismo, pero su pronunciación es diferente, de acuerdo al lugar. Niño, pronunciamos los peruanos. Pibe, los argentinos. Chaval, España. Y chavo, México. Continuamos. En los ejemplos podemos apreciar que todos responden a una misma lengua o código llamado castellano. Sin embargo, según la variación, se puede identificar a qué lugar geográfico corresponde cada expresión. Segundo, la segunda función, ¿cuál es? Sociolecto o variación diastrática. Se dice que es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales que se manifiestan en diferentes niveles de la lengua. Vamos a observar el siguiente cuadro. Dice, 3 tipos de niveles. ¿De quién? De la lengua. ¿Cuáles son? Superestándar, estándar y subestándar. La lengua superestándar expresa un lenguaje exclusivo en el nivel científico, filosófico y literario. Este tipo de lengua es usado mayormente por la gente preparada, es decir, por aquellos que quizás no.
que han seguido una carrera o tienen una profesión. O aquellos que también son cultos, ¿no? Que les gusta leer bastante. Por ejemplo, tenemos la epistemología, estudia el conocimiento, ¿verdad? ¿Alguna vez de repente has conversado, te has encontrado en una reunión familiar o una reunión social y has escuchado a alguien pues que habla muy bien, ¿no? Correctamente? Entonces pues esa es la expresión de una persona o de algunas personas preparadas. Segundo, la lengua estándar se expresa respetando el aspecto normativo, ortográfico y gramatical de la lengua. Tenemos un ejemplo. O dos, la expresión culta y la expresión coloquial o familiar. ¿Cómo hablamos en una expresión culta? No te olvides de llevar los libros. Y en una expresión coloquial o familiar, mamá me mima. Es decir, más familiar. Subestándar. Este tipo de lengua se manifiesta en el uso de la palabra de manera inapropiada, en el aspecto gramatical y normativo. También tenemos dos, la expresión popular y la expresión vulgar. Aquellos que utilizan la expresión popular dicen, el tío está en su jato. Y aquellos que hacen uso de la expresión vulgar, mosaico, unas chilindrinas bien helenas. ¿Qué quiere decir? Mozo, unas cervezas o unos refrescos súper helados, ¿verdad? Bien, continuamos. 3. Tercera función. Función dialecto o variación diafásica. Conocido también como registro lingüístico. Se da por razones de edad, género, ocupación y nivel educativo. Por ejemplo, panadero. Mayormente, ¿a quién se le dice panadero? Aquellos que trabajan en una panadería. Pero aquí dice, la harina se valoró para el pan. Es una ocupación. Médico. El paciente tiene cólera. Es una profesión. Y niño, amita, queda un chocolate. Aquí es de acuerdo al género y a la edad. ¿Sí? Continuamos. Después de haber estudiado las características, de haber estudiado las funciones del lenguaje y también los planos como son la lengua y el habla, ahora vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro en la página número 13. ¿Sí? A ver, nos ubicamos. Primera pregunta dice, aquí tenemos que marcar la alternativa correcta. ¿En qué oración predomina la función apelativa? Hablamos de funciones. Recordemos entonces lo que hemos estudiado. ¿Sí? Y si aún todavía, pues rápido, volvamos a donde esté ese concepto para poder marcar la respuesta. Te ayudo. Dice, la educación en el Perú tiene problemas. El verbo posee 5 accidentes. Hola, estudien a conciencia, muchachos, o el tiempo es oro. ¿Cuál crees tú que es la función apelativa? ¿Cuál es? La de. Muy bien. 2. ¿Qué alternativa no guarda una analogía correcta entre frase y función? ¿Recuerdan? Hablamos de funciones y cada función tenía ejemplos. Dice, aló, fática. Socorro, expresiva. Los perros son caninos, referencial. El verbo indica acción, metalingüística. Poesía es tu apelativa. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál? Exacto, la E. Muy bien. Seguimos. Ahora con el ejemplo número 3. Aquí vamos a desarrollar algunos, ¿sí? Algunos nada más. 3. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Señala la afirmación correcta. La función metalingüística se vincula con el contexto. La función fática se vincula con el emisor. La función apelativa se vincula con el receptor. La función representativa se vincula con el canal. Y la función poética se vincula con el referente. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar aquí? Dentro de este enunciado y entre sus alternativas, una de las funciones está conceptualmente correcta. ¿Cuál sería en este caso? En la 3. ¿Cuál sería? Exacto, la C. La función apelativa se vincula con el receptor. Muy bien. 4. Señala la mejor definición del lenguaje. ¿Qué nos dice la A? Que el lenguaje es el proceso de interacción social donde se transmiten sentimientos y pensamientos.
En la B, el lenguaje es el sistema o código de signos de naturaleza, psíquica y uso colectivo. En la C, el lenguaje es una facultad exclusivamente humana, que utiliza signos de naturaleza sonoras y articuladas. En la D, el lenguaje es la variedad regional de la lengua, conocida también como dialecto. Y en la E, el lenguaje es la materialización de la interacción social. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Correcto. La C es la que más se aproxima, ¿verdad? Muy bien. Continuamos, por favor. Seguimos. A ver, de estas dos, yo te voy a dejar una para ti y una te ayuda a resolver. Vamos a resolver la 5, está fácil. La 6 mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que relacionar. A ver, la 6. Dice, señala la relación correcta entre una función del lenguaje y un elemento de la comunicación. Recordemos las funciones. Están basadas o agrupadas en dos: básicas y secundarias. Bien, a ver, dice, apelativa es emisor, expresiva es a referente, informativa es a receptor, poética a mensaje y metalingüística a canal. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Correcto, la D. Poética con mensaje. Muy bien, continuamos. ¿Sí? Seguimos. La siguiente dice, señala la alternativa cuyo enunciado cumple la función apelativa del lenguaje. Repito, señala la alternativa cuyo enunciado cumple la función apelativa del lenguaje. A. Por suerte, solo daremos un examen. B. Ricardo, vuelve a casa en este momento. C. Volveré a verte, princesa de rojos cabellos. D. Nuestro esfuerzo es bastante loable. Y E. Qué hermosa es esta ciudad. Para poder obtener la respuesta acá, tenemos que aprendernos ¿qué cosa? La definición de las funciones. ¿En qué consiste la función apelativa? ¿Verdad? ¿Ya lo leíste? Exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí en la 8? ¿Cuál? Exacto, la B. Ricardo, vuelve a casa en estos momentos. 9. En el enunciado, quisiera llegar a ser médico, la función del lenguaje que se evidencia es la A. Poética. B. Apelativa. C. Representativa. E. Enfática. Y E. Expresiva. ¿Cuál es? Correcto, la E. Expresiva. Y 10. Completa el enunciado. Una condición indispensable en la comunicación escrita es una condición indispensable en la comunicación escrita es A. El respeto de la ortografía. B. Que el receptor responda. C. El papel del contexto situacional. B. El acompañamiento de gestos. O D. Que la entonación sea adecuada. A ver, ¿cuál es? A ver, vamos. Yo sé que tú puedes. En este caso dice una condición indispensable en la comunicación escrita es el respeto de la ortografía. B. El acompañamiento de gesto. Recuerda, una condición indispensable. C. Que el receptor responda. D. Que la entonación sea adecuada. O E. Que el papel del contexto situacional. Bien, esa respuesta de la 10 y las otras que te voy a dejar, las resuelves y me la envías para luego yo calificar. ¿Sí? Bien. Ahora, si observamos la pizarra, te estoy dejando, ¿verdad? Aquí escrito, los ejercicios que tú vas a desarrollar. En este caso, la 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la página 14. Luego vas a encontrar en tu propio libro este enunciado que dice reforzando lo aprendido. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la página 14 y 15. Y luego también vas a desarrollar este otro grupo de ejemplos o de ejercicios, practicando en casa, y lo encuentras en la página 16 y 17.
lo desarrollas, lo envías al correo que ya se te menciona, ¿verdad? Y sé que vamos a llegar ahí, a lograrlo. Gracias, hasta la próxima.